Este sábado el presidente de la UDI, Patricio Melero, planteó el concepto del chavismo bacheletista, aludiendo a un eventual giro hacia la izquierda de la ex presidenta Michelle Bachelet. El comentario obviamente causó reacciones en el mundo político y en la Concertación niegan que vayan a convocar a una asamblea constituyente, como planteó Patricio Melero, en un próximo gobierno. Para conversar sobre este y otros temas de discusión dentro de la Concertación y en la oposición nos acompaña el senador del PPD, Guido Girardi. Senador, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Bienvenido. Senador, partamos esta discusión a raíz de estos conceptos que vierte ahí Patricio Melero este sábado en relación a este chavismo bacheletismo. ¿Cómo interpreta usted estas palabras? Yo pienso que el único chavismo, si uno quiere entender por chavismo la visión autoritaria, a lo mejor, es lo que se está incubando en la derecha. Yo creo que hay una regresión autoritaria en Chile. Hemos tenido una sistemática intervención de un gobierno que no quiere escuchar a la ciudadanía, que no quiere dialogar con el movimiento social, que no quiere dialogar ni con los ambientalistas, ni con los representantes de las regiones. Finalmente se vio forzado en el caso Aysén a una capitulación, pero primero llevaron las fuerzas especiales, militarizaron a Aysén, dispararon. Luego, en relación al movimiento estudiantil, que es una demanda muy profunda de la sociedad chilena, que la sociedad chilena quiere reponer el debate de la educación pública, quiere que en Chile la educación, como en todas partes del mundo la educación es un derecho. En todas partes del mundo los jóvenes van al mismo colegio del barrio, los hijos de los gerentes y los hijos de los empleados de las empresas. Eso es lo que ocurre en Europa, en los países que han tenido avances más importantes. Nosotros vimos una verdadera anomalía, que es un proceso de privatización extremo, de una visión neoliberal, donde el lucro es el guía, es la brújula que determina cómo va a ser la educación y no es la voluntad de crear mejores ciudadanos, de ciudadanos más integrales y personas más habilitadas para enfrentar el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un gobierno que no quiere dialogar, un gobierno que se atrinchera en la represión, un gobierno que incluso tolera que en las comisarías a las niñas las desvistan, hayan abusos sexuales, como lo reconoció el propio general de Carabineros, cuando ya hay excesos, que son puntuales, pero hay excesos. Entonces yo diría que si hay una espiral autoritaria es la que está generando este gobierno, al no querer dar cuenta de que en democracia hay que escuchar a las mayorías y atrincherarse en la defensa de una visión minoritaria, que son los intereses económicos, que es el lucro, que es una visión neoliberal, tanto en la educación, tanto en la salud, tanto en la falta de voluntad de avanzar en una reforma tributaria más amplia o en defender el modelo, por ejemplo, la AFP, que no hay modelo más abusivo que ese. Pero se entiende que las palabras del diputado Melero también apuntaban a las ideologías detrás de, o a las ideas fuerza detrás de una eventual candidatura de Michelle Bachelet. Y en ese punto usted ha sido bastante claro en que efectivamente tiene que haber un giro hacia la izquierda. ¿Cuánto gana y cuánto pierde y dónde se justifica, digamos, ese giro hacia la izquierda para una eventual candidatura de la expresidenta? Yo pienso que no es un giro hacia la izquierda, porque la izquierda es un espacio, un territorio indeterminado. ¿Y de qué quiere decir ser de izquierda? Tú tienes desde izquierdas que fueron homofóbicas, que atentaron contra las libertades, tienes izquierdas que profundizaron las democracias por otro lado y ¿cuál es la izquierda a la que usted se refiere? Yo, más que decir que se necesita un giro a la izquierda, yo pienso que la sociedad chilena, en primer lugar, creo que es una sociedad que quiere acceder al desarrollo, quiere acceder a la modernidad. No quiere cambiar el mercado, pero quiere un mercado democrático, quiere un mercado justo, quiere mercados horizontales, no quiere los monopolios. Hoy día no hay mercado en Chile. 10 grandes grupos económicos son dueños del país, son dueños de la banca, son dueños de la AFP, son dueños de la ISAPRE, son dueños de las farmacias, y este país finalmente no tiene mercado. Y hay abusos como los que acabamos de denunciar. Yo fui uno de los que denunció la corrupción de las farmacias y acaban de ser castigados, o los abusos que hay de Superpollo, que se coluden, o los abusos que hay de la Polar, que no hay ninguna ética de arrollar y de abusar incluso a los más pobres. Entonces, no es que la sociedad chilena no quiera mercado, lo que quiere es un mercado, pero un mercado justo, un mercado transparente, un mercado democrático, un mercado simétrico. Y entonces, la sensación de abuso, de depredación de los poderosos en esta sociedad es extrema. Entonces, yo diría que un primer elemento de una visión progresista, más que de giro a la izquierda, es reponer condiciones de igualdad, de respeto, de dignidad, de protección
de políticas antiabuso. Y en segundo lugar, yo pienso que el mundo cambió. Hay una contradicción hoy día nueva. Tal vez sigue existiendo la vieja contradicción entre la izquierda y la derecha, que la izquierda siempre estuvo, y es un tema que yo creo que hay que reivindicar de la izquierda. Otros son criticables, pero siempre estuvo por una visión más igualitaria de la sociedad. Y Chile tiene un problema, está entre los países que tienen las mayores desigualdades en el planeta. De 170 países, Chile está como en lugar 130 como en los países más desiguales. Solo nos ganan los países africanos. Un país donde el 10% más rico es 40 veces más rico que el 10% más pobre. En Europa se relaciona 7 veces. Es un problema estructural para la sociedad porque hay una falta de convivencia, de inclusión. De hecho, los niños de la dehesa que están en colegios de la dehesa no han conocido nunca un niño pobre de un colegio de Cerro Navia. En otros países existe inclusión, existe integración que sea en la educación. Y entonces, además de los problemas de desigualdad, hay un tema nuevo, que creo que tiene que ver con que el siglo XX es el siglo, tal vez, donde todos fuimos, en cierta manera, víctimas y rehenes de una visión de que yo llamo de pensamiento jerarquizado, de una visión piramidal, de procesos políticos que son de arriba para abajo, o procesos empresariales que son de arriba para abajo, verticales, autoritarios. De la concertación. No, pero eso es parte del siglo XX. O sea, los partidos tenían el cometido, los de izquierda y derecha, de tomar decisiones por la sociedad. Y hoy día hay un cambio planetario, que es a escala global, que emerge una sociedad que instala, por otra parte, una reivindicación justamente de lo que se llama el poder lateral, de una visión más horizontal del poder, de la democratización del poder político, del poder social, del poder cultural, del poder económico. Entonces, a ese poder piramidal hay también una cierta mirada de una visión de poder más colaborativo, de abajo para arriba, que emerge de abajo. Entonces, senador, y esa es la idea fuerza que debería tener una eventual candidatura, me imagino, de la concertación. Pero por supuesto, y quiero ponerte un tema antes, porque se dice que sería una visión autoritaria, paradojalmente, que existiera una asamblea constituyente para definir la Constitución. Claro. Tú sabes que Chile nunca ha tenido una asamblea constituyente, a diferencia de la mayoría de los países del planeta, para elaborar una Constitución. En Chile siempre ha predominado la visión vertical, la élite económica en el pasado, los grandes terratenientes. O sea, y luego, efectivamente tendría que ser el eje política, de una candidatura de la oposición. La élite política ha sido la que ha tenido el monopolio de determinar cuál es la Constitución que se necesita en el país. Pero yo pienso que eso es parte del siglo XX. El siglo XXI hay una ciudadanía, y lo hemos visto, que está instalando temas, que está instalando reivindicaciones. Lo vimos en Aysén, lo vimos en Punta Choro contra las termoeléctricas, lo vimos en Punta Arenas, lo vimos ¿Y cómo se articulan en el movimiento estudiantil, lo vimos en el movimiento Patagonia Sin Represa, que son movimientos muy valiosos, donde hay una ciudadanía que se ha transformado en actor político y pone los temas. Pero ¿cómo articularlos? Entonces, el tema es como aquí la verdadera democracia supone, y aquí hay un problema que es muy importante, si en el pasado fue posible construir acuerdos, consenso, una gobernabilidad sin la ciudadanía, o de espalda a la ciudadanía, yo creo que en el siglo XXI, en Chile y en el mundo entero, estamos viendo que son los movimientos sociales que están derrumbando dictaduras en el mundo árabe. Allá la primera demanda es de libertad. Sí. Hoy día acá tenemos libertad, tenemos democracia parcial, tenemos respeto a los derechos humanos, por lo tanto, la demanda de los chilenos es una demanda de tercera generación, de igualdad, de sociedad justa, de sociedad más equitativa, de derechos, de no uso, de medio ambiente, respeto a la diversidad, de pluralismo. Entonces, hoy día, lo que sucede es que tenemos una sociedad que está haciendo demandas y es imposible construir una gobernabilidad del futuro, construir consensos, construir programas de gobierno de espalda a la ciudadanía. Se podía hacer en el siglo XX, pero en el siglo XXI eso es parte del pasado. La verdadera democracia pasa por escuchar a la gente, por dialogar con el movimiento social. ¿Y qué hay que definir primero? ¿Ese programa de gobierno o la candidatura, considerando los niveles de aprobación que tiene Michelle Bachelet? Es que yo pienso que son ambas cosas. Y tú me preguntabas hace un rato cómo se articula esto. Yo quiero recordarle a ti y a los que están viendo este programa que la derrota de Pinochet no es una derrota de los partidos que se habían concordado para conformar la concertación. La derrota de Pinochet es una derrota político-social, es la alianza del movimiento social con los partidos de esa época, que por lo demás estaba mucho más prestigiado que hoy día. Pero ese contexto no está hoy día, era mucho más fácil articularlo frente a una figura como Pinochet. Pero tú tienes que la Asamblea de la Civilidad, de donde nace la Concertación, no estaba presidida por un presidente de partido, la presidían los presidentes de los colegios profesores, el colegio médico. De hecho, el presidente de la Asamblea de la Civilidad en esos años era el presidente del colegio médico, y en Arica era presidente del colegio médico, y en otras partes era un dirigente sindical, y en otras partes era un presidente del colegio profesores. Y la derrota de Pinochet es una derrota social. El gran error, yo creo,
de esta coalición tan exitosa que repuso la vigencia de los derechos humanos, que derrotó una dictadura pacíficamente, que es la Concertación, por lo cual va a ser valorada históricamente en Chile y en todas partes, es que desmoviliza a la ciudadanía en la década del 90, hace un acuerdo de gobernabilidad sin el movimiento social y eso hace que pierda su vínculo, el diálogo, la conexión, la capacidad de escuchar y sentir de cerca lo que está pensando los ciudadanos y por lo tanto llega un momento que hay una demanda a la sociedad de cambios, que es normal, cuando ya tienes democracia, ya puedes transitar libremente por las calles, quieres igualdad, quieres derecho a la salud, a la educación, quieres dignidades, y entonces ¿qué es lo que sucede? La Concertación no es capaz de dar respuesta respecto a la magnitud de la demanda de cambio que tenía la sociedad chilena, y al punto que en la última elección presidencial nosotros no hablamos de nacionalizar el agua, no hablamos de nueva constitución profundamente, no somos capaces incluso de plantear una reforma tributaria o de educación pública, que son las demandas que la sociedad instala luego de la derrota de la Concertación. Senador, pero ¿cómo plantear y discutir todos esos temas considerando que Michelle Bachelet está tan bien posicionada entre las precandidatas o candidatos a la presidencia en la oposición? ¿Eso no tiende a achatar un poco la discusión interna en la oposición? Yo diría que una visión simplista diría que no hay que elaborar ninguna idea, ningún proyecto para Chile porque tenemos una candidata que es exitosa y que va a ganar de todas maneras. Pero ese es el diagnóstico que hace, por ejemplo, el senador Gómez. Yo lo que creo es que hay una asociación indisoluble entre una sociedad que demanda un Chile más justo, un Chile que quiere justicia en paz, que quiere justicia en democracia, que quiere terminar con los abusos, que quiere avanzar, pero que también quiere prosperar, que también quiere crecer económicamente, que también quiere que a sus hijos les vaya mejor, que se termine la lista de espera, poder acceder a los medicamentos, que existe una educación de mejor calidad, que sus hijos puedan ir a la universidad y esto no dependa si se tiene o no se tiene dinero, que termine los abusos de las cobranzas indebidas de los bancos, de los abusos de la AFP, te das cuenta los atentados a la dignidad en materia ambiental, la falta de respeto a los pueblos originarios, o lo que acá ocurrió con el ejército, que es descubierto una transgresión brutal a los derechos de los homosexuales. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Lo que yo creo es que hay una dimensión indisoluble entre una cierta demanda de cambios que tiene la sociedad chilena, que aspira a una sociedad mayor, que aspira a dar un salto grande, a meterse en el siglo XXI, a ser parte del desarrollo tecnológico. Mira, tenemos una nave que está explorando el Marte, estamos en la frontera de la vida artificial, incluso la ciencia va a permitir incluso estado de longevidad donde vamos a superar los 100 años. ¿Y esa bandera no la puede tomar la derecha también quizás? Es que yo creo que la derecha está concentrada en profundizar el modelo neoliberal. El gran problema que hoy día tiene el gobierno de Piñera y el gran desafío para nosotros, y por lo tanto yo siento que hay una cierta dimensión épica hoy día, equivalente a la que tuvimos en la década de los 80 para derrotar a la dictadura de Pinochet, de derrotar la dictadura del poder del dinero, de derrotar la dictadura del neoliberalismo, de aquellos que quieren promover que lo único que vale en la vida son las fuerzas propias, las capacidades individuales, la productividad, que está fracturando y rompiendo todas las redes de solidaridades tradicionales, que quiere privatizarlo todo. Y entonces yo diría que hay una reacción mundial de una sociedad que emerge, más empática, que quiere reponer la solidaridad, que quiere reponer los valores fundamentales, que quiere reponer la educación pública, que quiere reponer el derecho a la salud, que quiere reponer derechos, pero no desde la lógica de la izquierda de la planificación centralizada, desde la visión o desde una visión autoritaria, lo que hace desde la democracia, desde un mercado justo, desde un mercado transparente, donde todos tengan la misma oportunidad, cosa que no existe en Chile, y un gobierno que se resista a eso. Entonces yo siento que hay una demanda indisoluble respecto a dos cosas. Es evidente que la sociedad chilena está ungiendo a Bachelet. Bachelet no es la candidata de los partidos, es una imposición en cierta manera que hace la sociedad al conjunto de la política. Algunos lo quisieran, es un dato de la causa, pero también la sociedad nos está imponiendo por una parte una candidata, pero nos está imponiendo un programa, porque la sociedad pero no todos chilena, lo tienen tan claro dentro de la oposición. La DC se opone, por ejemplo, a una alianza de gobierno con el Partido Comunista o varios miembros de la DC. Bueno, yo diría solamente que vamos a cumplir el próximo año 40 años del golpe militar y está bueno ya que algunos sigan persiguiendo al Partido Comunista 40 años después. O sea, cuando tiene un Partido Comunista que nunca en la historia de Chile fue un partido que atentó contra la democracia, más bien un partido que fue de los más conservadores, incluso durante el gobierno de Allende el Partido Comunista era el partido menos izquierdista en la lógica tradicional, era tal vez el partido más institucional de todo. ¿Y hoy? Y hoy día yo creo que también, yo pienso que hoy día hay condiciones suficientes para poder construir una gran fuerza progresista de oposición, pero que una a la política con algo que la política nunca debió haber perdido.
si los cambios no son con la sociedad, si los cambios ya no se pueden hacer solo desde los partidos, no se pueden hacer entre cuatro paredes de un partido, decidir los destinos de un país, los destinos de la educación, por dónde va a pasar una carretera, cómo va a ser el consultorio de una comuna. Yo pienso que son los ciudadanos, los sujetos y el objeto de las políticas públicas que en una sociedad democrática tienen que tener derecho a decidir. Y lo primero que tienen que poder decidir los ciudadanos es cómo va a ser la Constitución que los va a gobernar y por qué le tememos y por qué sospechamos de los ciudadanos, por qué no puede haber un plebiscito como en muchas partes del mundo, elegir una constituyente y que esa constituyente se dedique a elaborar una constitución. Hay algunos que preferirían que esa constitución se elaborara a puertas cerradas, sin la participación de la gente, y yo pienso que hoy día no hay condiciones en la sociedad chilena para hacer una constitución a puertas cerradas y se requiere, y es necesario, y es bueno, la participación de los ciudadanos para una constitución, para un programa de gobierno, o para decidir cómo va a ser el consultorio o va a pasar la carretera. Debate primario que va a tener la concertación y la oposición en general. Senador, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile a tratar estos temas. Muy amable. Muchas gracias. Con esta entrevista vamos a ir a una breve pausa y de inmediato volvemos con más informaciones aquí en CNN Chile. Espéranos.